Bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. Hoy vamos a platicar de la evaluación de las políticas y el rol que deben jugar y pueden jugar los ciudadanos en esta evaluación. Como lo hemos platicado aquí en diferentes programas, una de las características y uno de los retos que tiene nuestro país es cómo establecer un auténtico sistema de rendición de cuentas y de transparencia. Y es ahí en donde entonces todos los instrumentos que se han desarrollado en diferentes partes del mundo que tienen que evaluar las políticas, las acciones y el uso de los recursos públicos pueden convertirse en una herramienta muy eficaz para los ciudadanos y las organizaciones ciudadanas. De estas herramientas de evaluación, en las cuales los ciudadanos podemos saber si el destino de los recursos públicos a un programa en específico ha tenido el impacto verdadero o, de manera desafortunada, el uso de esos recursos públicos no ha contribuido a resolver el problema o, en su caso, a resolver parte del problema. Y es ahí entonces en donde lo que planteamos en este programa es cómo los ciudadanos, las organizaciones, los propios gobiernos tienen que desarrollar competencias y habilidades que les permitan de manera sistemática desarrollar herramientas e instrumentos de evaluación. Que esto conlleve, primero, a identificar cuál es el problema, a formular las preguntas adecuadas que permitan resolver el problema, a poder recopilar la información estadística y documental que a su vez contribuya a que permita evaluar ese proceso en el cual se está enfrentando el problema. Para ello, hoy le fuimos a preguntar a ciudadanos como tú y como yo si consideran que hoy los gobiernos están llevando a cabo instrumentos de evaluación respecto a la aplicación de los recursos públicos, si consideran que los ciudadanos debemos participar junto con el gobierno, no solamente en desarrollar esas herramientas de evaluación, sino también en difundir los resultados que son producto de las herramientas, y cuál debe ser el rol que podemos jugar nosotros los ciudadanos para que haya herramientas más eficaces de evaluar los programas, las acciones y la aplicación de los recursos públicos. Vamos a ver lo que nos contestaron. Pues que sean justos, ¿no? Sí, que sean justos porque pues hay cosas que sí, a veces que le cobran a uno algunas cosas, ¿cómo explicarle? Bueno, que ellos mismos aplican, ¿no? Pues está cañón esa pregunta. Pues yo creo que ser más transparentes, ¿no? Aquí yo creo que estamos carentes de transparencia en todas las acciones del gobierno. Me parece que tienen que evaluar primero las opiniones de los ciudadanos. Pues empezando por encuestas ciudadanas, pero que realmente funcionen, que las analicen y que saquen indicadores de ahí que puedan servir para tomar acciones. Pues estudios, encuestas, ¿para qué? Para saber la opinión del público en general y de ahí partir a hacer acciones, ¿no? Pues deberían de liberar la información que fuera certera, que no fuera puro cuento, ¿no? Para poder darnos cuenta en qué usaron los recursos y qué impacto tuvo, si tuvo pues también ingresos, en cierto sentido multas, no sé, cuántas ejercieron, si puede haber algunas mordidas también, cómo saber si no se coló el dinero por algún lugar, ¿no? Pues así como ahorita el sondeo, ¿no?, que le hacen a uno. Ya en eso, pues como un cuestionario que les hacen a todos, pues ya en eso pues lo califican, ¿no?, más o menos la evaluación. ¿Qué acción? Pues estar atentos, yo creo que involucrarse un poco más en lo que estamos viviendo y estar conscientes y pues inculcar a los pequeños pues, que todo debe ser transparente y que pues, interesarse más en lo que sucede en el país. Pues tiene que ser muy importante porque al final del día los que impactan es a nosotros. Muy bien. Muy activa y objetiva.
respetar leyes de entrada, ¿no? Hay muchas leyes, pero no se hacen respetar, ni tampoco las respetamos. Criticamos mucho, pero no hacemos nada, ¿no? Pues primero evitar ser corruptos nosotros mismos, porque somos los primeros, ¿no? Y pedir, rendir cuentas, no sé, también si ves algo malo en el que está al lado, pues decirle que no lo haga, ¿no? Es que cada ciudadano, vamos, pues tiene una demanda, ¿no? Y a veces el gobierno no se la otorga como debe ser, en tiempo y en forma, o a veces le dan unos largas, ¿no? A veces los trámites son muy enredados a veces para uno que no... Digo, a veces hay personas que no lo entienden de esa forma, ¿no? Esa sería una de las cuestiones que deberían trabajar en conjunto, ¿no? Pues mira, yo creo que pues uno de ellos son los plebiscitos, las consultas que hacen. Yo creo que eso me parece una buena medida para conocer la opinión. Todas las que están involucrados, porque sin una de las dos partes esto no funcionaría. Escucharse principalmente, mucha transparencia entre ambos y escuchándose poder tener una percepción más amplia para tomar acciones. Pues deben de hacer encuestas precisamente y en base a esas ir aplicando lo que la misma gente quiere o pide, ¿no? Y hacer valer la ley nuevamente, ¿no? No sé, igual preguntarle a mucha gente, dicen que mientras a más gente le preguntas es más certero, ¿no? Mientras N crece se va acercando a la realidad, igual una consulta también hacia los ciudadanos de qué fue lo que pagaste, que nosotros mismos entre redes sociales podamos también decir qué fue lo que pagamos y pues el gobierno pues de sus fuentes oficiales, que es la única que tiene, ¿no? Estamos hablando de la evaluación de las políticas y el rol que deben jugar los ciudadanos. Como pudimos observar en las respuestas, claramente hay una necesidad de que estas herramientas sean accesibles para cualquier persona, pero que también los ciudadanos tengamos la posibilidad de aprender y entender cómo utilizar estas herramientas, cómo leer la información estadística y a partir de ahí, cómo poder exigirle y demandarle a los gobernantes, a las organizaciones, el uso más eficaz de los recursos públicos y la aplicación de proyectos y políticas. Para ello, como todos los programas, nos acompaña Alfonso Rodríguez para que platiquemos de cómo las comunidades, los ciudadanos se pueden organizar en una comunidad y que sea esto un ejemplo para poder evaluar la aplicación de un programa público. Alfonso, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Tulio. ¿Cómo estás tú? Buenas noches. Pues platicábamos, Alfonso, de la necesidad de que los ciudadanos podamos evaluar. Siempre se ha dicho que cuando hay algo que no se mide, algo que no se evalúa, pues realmente existe un margen de maniobra, un margen de discrecionalidad muy grande para que el que está llevando a cabo esa política, ese programa, utilice los recursos como piense que deben llevarse a cabo. Pero pensamos que hoy los ciudadanos tenemos el reto de poder aprender y de poder entender cómo podemos evaluar el entorno en el que nos estamos enfrentando. Y eso significa cómo evaluar políticas, proyectos, programas y recursos públicos. ¿Qué nos puedes platicar, Alfonso? Pues mira, hoy hicimos una investigación y nos metimos a la página del Coneval, en el cual encontramos una evaluación que hizo referente a la Cruzada Nacional contra el Hambre, que es uno de los programas más importantes de la administración del presidente. Y lo que encontramos es, se nos pone en la primera gráfica, es que en la información que reportan, por ejemplo, este es un ejemplo de lo que es información con la que cuenta el gobierno para la toma de decisiones, uno de los son insumos que tiene, que son el monto total de millones de pesos que se invierten para la resolución de algún problema, el monto total de subsidios que invierte también el gobierno para resolver el tema, la cantidad de personas a la que les llega este subsidio, la cantidad de estados, la cantidad de municipios y de localidades y de comunidades. Entonces, lo que estamos viendo en esta gráfica, Tulio, son como los indicadores cuantitativos de una política en materia de vivienda.
Que ahí también hemos pensado que lo importante no solamente es cuantificar, es decir, cuántos subsidios, cuántas familias, cuántas viviendas, sino realmente formularnos la pregunta correcta de decir, oye, cuando el gobierno federal sacó dinero de la bolsa de todos los mexicanos y le dio un subsidio para que esa familia pudiera adquirir, rentar o remodelar, como queramos llamar, esa vivienda, si realmente esa familia tuvo una mejoría en su calidad de vida. Y esa me parece que debería de ser la pregunta que deberíamos estarnos haciendo cuando estemos evaluando la aplicación de un programa gubernamental que esté orientado a satisfacer una solución habitacional de una familia. Estoy totalmente de acuerdo. Deberíamos de tener como el dato de cada peso que se gasta o que se invierte en resolver un problema, qué beneficio le trae a la persona, a la comunidad, a la localidad o al Estado y al país en general, en el conjunto, para poder evaluar y pues modificar ya sea ese presupuesto, asignarlo a otro lado o mejorar o dar otro peso porque fue un programa muy exitoso. Y ahí creo que lo importante es que los resultados que se obtengan puedan ser difundidos, que los propios miembros de la comunidad digan, me están diciendo que me vinieron a evaluar y que este es el resultado, y que ellos tengan la capacidad de decir, la capacidad de respuesta, la capacidad de réplica, oye, pues en la evaluación yo no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo con ella, porque ahí entonces es cuando se da esta retroalimentación que conlleva a ver el uso eficaz de la evaluación. Sí, claro, y para ampliar el ejemplo que estamos hablando, el Coneval también... ¿Vas a poner otra gráfica? Sí, esta es la gráfica siguiente, que esta es una gráfica en donde aparecen distintas comunidades señaladas en verde, y que estas comunidades son las que lograron hacer comités comunitarios, que son los que van a evaluar y van a dar insumos para que los tomadores de decisiones lleven a cabo los programas que tengan impacto en los estados y en las localidades. O sea, es decir, hoy en los modelos de gestión no solamente es importante que en la planeación, como se determina teóricamente, hay una planeación participativa, es decir, que todos puedan dar su opinión, que todos puedan votar, que todos puedan establecer cuáles son las prioridades en la aplicación de recursos, y eso en términos prácticos se llama planeación participativa, sino que también en estos nuevos modelos de gestión, en donde los ciudadanos juegan un rol importante, un rol de empoderamiento, también es necesario que participen en la evaluación. Es decir, que no solamente venga un externo que tal vez no conozca el contexto, la realidad, que no conozca cuál fue el objetivo original de diseñar ese proyecto, esa política, ese programa, y que eso permita entonces que los ciudadanos participen y se organicen para de manera conjunta y bajo una herramienta metodológica poder evaluar el resultado de esa política o de ese programa. Y eso también se le conoce teóricamente como una evaluación participativa. Sí, o sea, de lo que participan estos comités comunitarios es en el diseño primero del programa o de la política, en la implementación, que será la planeación participativa. Que sería la planeación participativa, en la implementación del programa y de manera paralela en ir evaluando el programa conforme se van dispersando los recursos. Que me parece que eso es muy importante, Alfonso, porque eso lo que hace es que le da un sentido de pertenencia a la comunidad. Cuando la comunidad se organiza, cuando la comunidad identifica qué es lo que le está doliendo, cuando la comunidad asume y es sensible a que los recursos son limitados para poder resolver un problema e identifica que ese uso de recursos se pueden potencializar con la participación de ellos mismos. Y pongo un ejemplo muy claro. Cuando muchas veces hay comunidades que buscan remodelar sus viviendas o buscan abrir un espacio público para los que viven en un conjunto determinado. Si ellos ponen la mano de obra, entonces eso quiere decir que el uso de los recursos se puede maximizar. Y si los habitantes de esa comunidad fueron los que pintaron las casas, los que contribuyeron a trabajar para hacer la cancha de básquetbol que en una junta los vecinos decidieron que era la manera más eficiente de usar los recursos, pues ellos se convierten en socios de esa inversión. Y por lo tanto, este sentido de pertenencia, este sentido de cuidar lo que ellos mismos construyeron
con su imaginación, con su voluntad y con sus propias manos, hace que sean proyectos viables, hace que sean proyectos de futuro y que realmente los ciudadanos se sientan parte de esa comunidad. Yo creo que tocas un punto importantísimo, como ya lo decías, el que la gente participe no solo ayuda al que da el dinero para que pueda tomar esa decisión y que sea la mejor, sino que da el sentido de pertenencia, y eso lo que logra es pues, que la gente se lo apropie, que lo cuide, que lo mantenga, y eso pues, significa pues, que en el largo plazo pues, esa cancha de básquetbol o ese parque o esa vivienda o esa biblioteca o ese jardín pues, va a tener durante el tiempo pues, continuidad y va a ser beneficio para mucha más gente. Y eso lo podríamos extrapolar a otros programas, ¿no? Podríamos decir, oye, pues estamos hablando de un ejemplo muy pequeñito de un grupo de vecinos en una comunidad. Pero si eso lo aplicáramos, por ejemplo, a cómo las organizaciones, las propias comunidades tienen la capacidad de evaluar si la construcción de la carretera, si la construcción de la infraestructura eléctrica, si realmente en sus casas se prendió o no se prendió la luz, cuántas veces se fue la luz, cuál fue la capacidad de respuesta una vez que se instaló la nueva infraestructura eléctrica en ese grupo de comunidades, pues eso conlleva a ver el verdadero impacto que tiene la aplicación de esos programas. Y eso me parece que es ahí en donde los ciudadanos pueden jugar un rol relevante y fundamental, porque ellos se convierten en los testigos sociales, en los actores fundamentales para identificar el verdadero resultado de esa política o de esos recursos. Ahora déjame ponértela un poquito difícil. Pónmela difícil. Este tiempo de evaluaciones o de integración de la sociedad pues tiene su complejidad, y ya vimos que en el país, en el mapa que presentamos antes, no estaba al 100% integrado el tema de las comunidades, porque si no estuviera todo verde el mapa y de un verde intenso. Pero déjame entonces platicar de cómo es que se integran estos comités ciudadanos. Y esa es la siguiente gráfica que vamos a ver. Y esa es la siguiente gráfica que vamos a ver. Entonces, si ven en el primer círculo, hay un promotor comunitario que es el que convoca a una asamblea, y esa asamblea en el siguiente círculo es la que elige al comité comunitario, que va a ser el que el que elabore un diagnóstico y el que también elabore el plan de desarrollo, que es lo que hemos venido describiendo de manera particular en estos últimos minutos. Y después es la asamblea en general, que es el conjunto de todos los habitantes o de todas las personas que integran la comunidad, las que van a solicitar información de los logros que se han tenido, de los resultados y de pues, cuáles van a ser los planes a futuro que haga la comunidad. Entonces puedes ver, Tulio, el integrar y en que en cada una de las comunidades haya un comité integrado por ciudadanos, vamos a decirlo así, pues se me hace que sí es una tarea que todos los ciudadanos debemos de participar y debemos de ver la manera de integrar estos comités para poder evaluar, pues no solo quizás primero en nuestra colonia, nuestra manzana, y luego en nuestro estado, y después pues hacerlo y tener la integración, como yo lo platicaba al principio, pues de tenerla en todo el país. Una pregunta, Alfonso. ¿Algún día a ti te han invitado a participar y evaluar un programa? No. Como ciudadano. O sea, por ejemplo, en la colonia donde vives, ¿te han invitado a evaluar si la tarea que hicieron de bacheo fue la correcta? O si cuando cambiaron las luminarias, si fuera el caso, de todos los de todas las luces públicas fue la adecuada. O sea, ¿algún día has sido tu objeto de esa evaluación participativa, como se le llama? Me encantaría que me invitaran, pero no, y de hecho le podés dedicar tiempo a eso porque pues, es en beneficio tuyo directo y en beneficio de la comunidad. Y yo creo que sí debemos de ser como vigilantes, por así llamarlo, de ese tipo de acciones que son responsabilidades directas de la delegación, pero que los ciudadanos hoy pues, podemos ser muy participativos y le daríamos un gran valor agregado para este tipo de política. Y que me parece que hoy hay nuevas herramientas de comunicación que hacen que eso sea mucho más fácil. Es decir, si hubiera aplicaciones en los teléfonos móviles en donde te mandaran un cuestionario y tú pudieras nada más abriendo esa aplicación y dedicándole algunos segundos, porque no se requiere mucho, a través de preguntas cerradas para contestar sí o no, pues puede ser un mecanismo
no solamente de consulta, sino de evaluación de los ciudadanos. Oye, ¿tú supiste de que se instalaron nuevos focos en la colonia, sí o no? Oye, ¿consideras que la intensidad de la luz que está dando estos focos contribuye a que las personas que viven ahí se sientan más seguros, sí o no? O sea, ese tipo de herramientas muy sencillas, muy prácticas, que pienso que tienen un capital semilla muy bajo, pues podrían contribuir a la percepción de cómo los ciudadanos pueden influir en la toma de decisiones, en la manera de asignar los recursos públicos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Quizás un ejemplo, y no es con la especificidad que estás diciendo ahorita de una evaluación, pero hoy es un ejemplo pequeño quizás y muy reciente de cómo los ciudadanos pueden participar. Hoy el gobierno de la Ciudad de México sacó una aplicación para el bacheo y tú vas en tu teléfono, puedes tomar la foto del bache y le pones ahí ciertos datos y entonces ya en teoría van y arreglan el bache y le ponen un circulito rosa para que veas que ya está hecho el bache, ¿no? Pero qué maravilla que eso pudieras decir, pues sí, el bache ya lo arreglaron, pero al día siguiente, ¿qué creen? Que pasó un camión y se llevó todo lo que hicieron y entonces el bache está mal hecho, está mal bacheado. Entonces ahí ya tienes una evaluación de que si nos pasaran esa herramienta con una evaluación posterior a de que se hizo una acción, pues yo creo que el gobierno tendría muchísima mejor información y podría tener control también de que si subcontrató a ese bacheador para que lo hiciera, pudiera tener un control de lo que le está pagando. Lo que acabas de decir es un tema de evaluación de resultado, es decir, el resultado fueron a tapar el bache. Un indicador de evaluación de impacto sería cuánto tiempo duró ese bache tapado una vez que hicimos esa acción. Alfonso, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Buenas noches, Tulio. A ustedes, buenas noches. Vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar con Gaby Pérez del Centro CLEAR, que es una organización académica y ciudadana que está trabajando en fomentar el aprendizaje, la evaluación y la conciencia de tener resultados en la aplicación de programas. Hacemos una pausa y regresamos. Estamos hablando de la evaluación de las políticas y los ciudadanos. Como pudimos ver en las partes previas del programa, la evaluación se considera un elemento que debe ser una herramienta de los ciudadanos para generar contrapesos, para generar transparencia y rendición de cuentas de no solamente cómo se utilizan los recursos públicos, sino también cuál es el enfoque que se le da y cuáles son los resultados que se esperan cuando se está aplicando un programa o una acción gubernamental. Para platicar de ello, hoy nos acompaña una ciudadana, una experta en ese tema, Gabriela Pérez, que es la directora del Centro de Evaluación, Aprendizaje y Resultados de una institución académica mexicana, el CIDE, en donde su labor fundamental es poder dar las herramientas adecuadas a las instituciones, a las organizaciones que les permitan evaluar los resultados en la aplicación de los recursos. Gabriela, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí contigo, Tulio. Pues para iniciar esta conversación me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti un buen ciudadano? Bueno, para mí un buen ciudadano es una persona que participa, que se involucra, y hay muchas maneras de participar e involucrarse. Y una de esas es tener más información para tratar de decidir en los momentos importantes en los que los ciudadanos tenemos que decidir, ¿no? Información sobre qué hace el gobierno, cómo lo hace y qué resultados tiene. Para mí eso es un buen ciudadano. Gabriela, un poco platicábamos al inicio del programa de que un buen ciudadano debe ser una persona, como tú lo acabas de mencionar, que tenga información accesible. Y parte de esa información accesible no solamente sobre el contexto en donde está ubicado, sino sobre todo en dónde se están llevando a cabo las políticas y los programas, no solamente del gobierno, sino de la propia sociedad civil, pero que exista un ejercicio autocrítico para poder evaluar el impacto y los verdaderos resultados. Platícanos qué hace CLEAR, esta organización académica, pero que también trabaja con un fin ciudadano. Te platico un poquito primero qué es el Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados, cuya sede en México está en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Este centro es el resultado de una convocatoria muy amplia de diversas organizaciones internacionales que tienen esta preocupación de poder tener más evaluación, tener más política basada en evidencia y que sabemos que hay todavía muy poca en varias regiones del mundo.
Entonces, CLIR se forma con este llamado y con este financiamiento de diferentes organizaciones para formar este centro en una sede académica que pueda tener todas las capacidades para promover el aprendizaje en la evaluación y fomentar los resultados y fomentar que los gobiernos y también organizaciones de la sociedad civil ayuden a que la política se base en evidencia, ayuden a que se conozca cuáles son los resultados de todas estas acciones públicas en beneficio de los ciudadanos y de la sociedad. Eso es lo que es el Centro CLIR. Y el Centro CLIR hace entonces investigación en evaluación, hace capacitaciones en evaluación y hace diferentes asistencias técnicas en gobiernos subnacionales, en organizaciones de la sociedad civil, en organizaciones privadas y en los gobiernos nacionales, no solamente en México, sino en toda América Latina. Gaby, siempre se ha dicho que cuando se quiere aplicar, no solamente en el ámbito público, sino en el ámbito privado, alguna acción, algún plan, un elemento fundamental en el diseño tiene que ver en el instrumento en cómo se va a evaluar, para que de esa manera poder identificar si los resultados esperados realmente se alcanzaron como se estaba planeado originalmente. Platícanos en un lenguaje muy coloquial. ¿Qué significa evaluar a las políticas públicas? Muy bien. Yo creo que tendríamos que empezar un poquito primero esto de las políticas públicas, ¿no? A muchos ciudadanos les suena, bueno, es solamente intervención gubernamental, pero las políticas públicas creo que van mucho más allá que la intervención gubernamental, ¿no? Las políticas públicas nacen a partir de que se ubica una problemática social, económica, política de cierto tipo. Y esta problemática se puede identificar desde diferentes ámbitos de diferentes actores. Esa problemática, ¿no?, busca que tratar de solucionarse, todos tratamos de solucionar estas problemáticas múltiples y lo hacemos mediante el diseño de alguna intervención. Imagínate que la problemática pudiera ser que los mexicanos, sobre todo los más jóvenes, no tienen las competencias necesarias para desarrollar trabajos que puedan ser productivos y puedan retribuirles un ingreso con el que puedan vivir adecuadamente. Entonces existe esta problemática y como la tratamos de solucionar es con el diseño de diversas intervenciones. A lo mejor puede ser que esta problemática puede ser derivada de que los salones en clase, ¿no?, son muy grandes, ¿no? Hay 50 alumnos por salón. Y con esa cantidad de alumnos, 50 o más, el aprendizaje no es tan bueno, ¿no? Entonces los chicos salen con competencias muy deficientes. Una intervención podría ser que a lo mejor los salones de clase puedan ser mucho más reducidos, fijar los topes del número de alumnos. Esto tiene implicaciones múltiples, ¿no? En el tamaño, en la infraestructura de los salones, el número de docentes que van a dar las clases y demás, ¿no? Entonces, eso tiene repercusiones no solamente pues en el número, ¿no? Podemos fijar en una normatividad, en una legislación, que el número de alumnos pueda ser solamente de tantos para que haya un mejor aprovechamiento, pero eso tiene implicaciones muy importantes de política pública, financieras y de implementación. Entonces, imagínate que tomamos esa política pública y diseñamos toda una serie de pasos para que eso suceda. En realidad, queremos saber si esa política pública, si esa intervención tuvo los efectos de lograr mejores competencias para los alumnos, mejores ingresos en última instancia, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? A través de evaluar esta política pública, pero desde el diseño, es decir, estuvo bien concebido el problema. A lo mejor no era una cuestión del tamaño de los salones, a lo mejor eran otros factores que motivaban la falta de competencia de los alumnos, a lo mejor eran los maestros, a lo mejor eran los planes curriculares, ¿no? O la hora en que se impartían las clases, porque hacía mucho calor o mucho frío. Exacto, también, ¿no? Entonces pero la evaluación nace desde ese momento, ¿no? Tenemos bien concebido el problema y después también queremos saber si esa política que instrumentamos a partir de pensar que tiene que ver con el tamaño de los salones, fue instrumentada adecuadamente. Es decir, se fijaron el tamaño de salones en las diferentes escuelas públicas y privadas en nuestro país. Eso se dio de manera adecuada y después queremos evaluar los resultados. Efectivamente, queremos saber si los alumnos en tamaños de clase
del tamaño ideal tienen mejores resultados que los que si se mantuvieron en tamaños de clase más grande o más reducidos, ¿no? Entonces, la evaluación también ocupa todo el ciclo de política pública, desde que diseñas, desde que piensas en el problema, desde que diseñas la intervención, la instrumentas y estás fijando, entonces después te estás fijando en los resultados y ver si efectivamente los resultados que esperabas fueron los que se obtuvieron y entonces vuelves otra vez a repensar el problema, ¿no? Déjame tomar tu ejemplo. Tú acabas de mencionar un ejemplo muy claro de cómo cuando existe un problema, un grupo de actores se sienta a tratar de encontrarle una solución a ese problema. Algunos otros le ponen dinero para poder solucionarlo y otros ponen su capacidad creativa y su capacidad de instrumentación. Y eso, en términos prácticos, es desde el diseño de una política pública. Que creo que aquí lo relevante para los amigos que ven en el programa es en la manera en cómo evalúas el resultado del programa. Porque tú planteabas el ejemplo de dividir a los salones para que los alumnos tengan mayores competencias y habilidades. Pero tal vez alguien, y entonces el verdadero resultado es medir si los alumnos aprendieron más y si aprendieron nuevas habilidades. Eso pienso yo que debería ser el resultado. Algunos otros dirían, no, el resultado es cuántos salones dividimos. Y entonces es ahí en donde entra la contradicción de cuáles son los verdaderos indicadores y los verdaderos resultados que debemos esperar los ciudadanos cuando se aplica un programa. Porque la gente que nos está viendo, pues escucha muchas veces al presidente municipal, a los gobernadores, y oigan, ya construimos 250 nuevos kilómetros de carretera. Y nunca nos hacemos la pregunta si esos kilómetros de carretera contribuyeron a que en términos productivos los productores de piña, estoy hablando así con una imagen muy emblemática, y los productores de manzana pudieran sacar más rápido su producción a los centros de distribución y eso hiciera que esa región creciera en términos económicos. Entonces, quisiera nada más recapitular mi pregunta. El quid en la evaluación de los resultados está tratar de identificar cuál es el impacto que se debe generar, porque no es un resultado por un resultado, sino que tiene que ir más allá y tiene que ser articulado a esta visión integral de cómo resolver el problema. Sí, sin lugar a dudas, los resultados de impacto son los resultados que queremos y son los más importantes, definitivamente. Queremos saber cuánto aprende el niño, no cuántos salones fueron construidos. Aunque los resultados, o más bien los indicadores de producto, también son importantes, porque en una política pública importa los resultados finales que tienes, el impacto que tienes, pero también importa cómo llegas a la meta. Y por eso una evaluación de procesos, la evaluación de impacto sin lugar a dudas es la más importante, pero una evaluación de procesos también es importante, porque no solamente importa que los niños, por ejemplo, en un programa social lleguen a estar con una nutrición adecuada, sino importa cómo llegas a esa meta y si consideras diferentes factores culturales y sociales a la hora de instrumentar tu programa. Por eso la evaluación puede ser tan compleja, ¿no? Hay diferentes rubros de evaluación, diferentes formas de hacer la evaluación. Sin lugar a dudas, la evaluación de impacto, y hay muchas maneras de hacer esa evaluación de impacto que tienen que ver tanto con resultados de corte cuantitativo, es decir, cuánto más aprendieron los niños, ¿no? Cuánto más porcentaje de niños están con mejor nutrición ahora, ¿no? Eso importa sin lugar a dudas. Importa también cuánto te costó llegar a ese resultado. Claro. ¿No? Ok, yo logré el resultado, pero a lo mejor el costo fue más alto, mucho más grande de lo que hubieras esperado, ¿no? Y eso también es un factor que la evaluación tiene que contemplar, ¿no? Y que está dentro de lo que estudiamos como el proceso mismo de evaluación. Gaby, en términos muy sencillos y muy didácticos, platícales a nuestros amigos cómo podemos identificar cuáles son los componentes de una evaluación. Ok, los componentes de una evaluación. Primero tiene uno que visualizar cuál es la pregunta fundamental que uno quiere contestar con la evaluación. Si uno no tiene claro cuál es la pregunta inicial y una muy buena pregunta, uno no va a hacer una muy buena evaluación. Entonces, una vez que está esa pregunta, uno diseña qué tipo de evaluación quieres, ¿no? Entonces, a lo mejor la pregunta es, efectivamente,
los salones más chicos logran tener mejores competencias que los exámenes de aquellos que están en salones de tamaño más adecuado son más altos, esas calificaciones o no. Eso es una pregunta de evaluación, pero también quieres preguntar si se instrumentó de una manera adecuada el programa, ¿no? Y después, para diseñar una evaluación tienes que preguntarte qué tipo de datos tengo, ¿no? Qué tipo de instrumentación del programa puedo llevar a cabo para medir efectivamente los resultados. Muchas veces en muchos programas se tiene que la evaluación, como no está contemplada desde el inicio, entonces no tienes manera de medir después de que instrumentes el programa, si efectivamente lograste los beneficios que tú querías tener. O sea, en términos prácticos, no tuviste la necesidad o no tuviste la habilidad de ir documentando todo el proceso, de ir levantando la información con datos y hechos que te permitan al final del día voltear al inicio y decir si funcionó o no funcionó de manera adecuada ese proceso. Así es, y déjame ponerte otro ejemplo. En la Universidad de Chicago están siempre muy preocupados por la educación, ¿no? Y últimamente, no solamente en la Universidad de Chicago, sino otras organizaciones internacionales preocupadas mucho por el tema de la educación y la evaluación, se han fijado en el tema de infancia temprana, ¿no? Lo que no hagamos por los niños cuando son muy pequeños, difícilmente se puede revertir el efecto negativo de no actuar en edades muy tempranas, y eso tiene efectos en el futuro de las personas, ¿no? En términos de sus competencias, de sus capacidades, de su desarrollo personal, humano, social, tiene claros cimientos en lo que hagamos en los niños. Es decir, un niño, por ejemplo, que desde chiquito tiene problemas de vocalizar o problemas de leer algunas letras, si no se corrige desde un inicio, eso afecta de manera... Eso afecta, pero nos afecta a todos. Y hay todos sabemos que leerle a los niños es muy importante, ¿no? Y que nos han bombardeado con la idea de que efectivamente un padre que le lee a sus hijos está invirtiendo en el futuro de sus hijos, porque el cerebro, como es un órgano muy plástico que se desarrolla en los primeros años de edad, ¿no? Todas esas conexiones neuronales, ¿no? Empiezan a funcionar a partir de las interacciones desde pequeño que tienen. Bueno, entonces la lectura es bien importante desde niños y siempre, ¿no? Pero entonces lo que hicieron en el laboratorio de, se llama a lo mejor interacciones sociales, ¿no? Y comportamiento de la Universidad de Chicago fue, vamos a probar efectivamente cómo podemos motivar a que los padres le lean más a sus hijos. Y todo eso tiene que ver también con algo muy importante que últimamente se ha desarrollado, que son las ciencias del comportamiento humano. De acuerdo. Entonces, sabemos que es importante, está probado en la ciencia que leerle a los niños es importante, y sin embargo llegamos del trabajo, ¿no?, a nuestra casa muy cansados, ¿no? Y difícilmente tenemos tiempo para leerle al niño, ¿no? Entonces, bueno, mañana le leo. Y entonces este laboratorio de la Universidad de Chicago pensó, ¿cómo podemos hacerle para inducir a que los padres le lean más a sus hijos? Bueno, ¿qué tal? Vamos a utilizar las nuevas tecnologías y vamos a mandarles mensajes, ¿no?, a los padres para decirles, oye, ya le leíste tanto a tu hijo esta semana, léele unos 5 minutos más. Y entonces decidieron hacer este experimento y seleccionar a un grupo de padres, y este grupo de padres lo dividieron aleatoriamente en dos, ¿no? A todos les dieron una tablet y le dieron una aplicación para poderle leer a sus hijos. Esta aplicación lo que hacía también es grabar el tiempo de lectura a los niños, ¿no? Entonces ahí tenías esta cuestión de información, ¿no? Automáticamente registrabas, todos estaban en la red, digamos, en esta base de información automática. Unos era el grupo control, otro el grupo tratamiento, y al que le dabas lo que fungía como grupo de tratamiento, a los padres les mandabas un mensajito, ¿no? Un WhatsApp, un SMS, les decías, oye, ya le leíste a tu hijo media hora, te faltan 5 minutos más para llegar a tu meta de la semana, ¿no? Y midieron efectivamente si los padres a los que les mandabas este incentivo, este recordatorio, exacto, esta motivación, le leían más a sus hijos. Y efectivamente, ¿no? Los datos muestran que le leen más a sus hijos. Hay otros estudios como que tienen que ver con infancia temprana, muy interesantes, que tienen que ver con el número de palabras
que un niño reconoce antes de los 3 años es un determinante de su éxito en el futuro, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacemos? A lo mejor lo que tenemos que hacer no es enseñar tanto a los niños, sino enseñar a los padres, ¿no? A los padres darles esta información, que lo que ellos hagan en esos momentos de la edad temprana de sus hijos es muy importante hacia el futuro, ¿no? Entonces, si un padre lo sabe, está más motivado, ¿no? Claro. Para actuar, ¿no? Y entonces hay una organización que se llama 3 millones de palabras, y lo que ha medido a lo largo del tiempo es efectivamente si los padres le hablan más a sus hijos, ¿cuál es la diferencia para el éxito futuro de sus hijos? Medido por ingreso, medido por educación, el éxito, ¿no? Y efectivamente, los padres que hablan más con sus hijos desde edad temprana tienen hijos con más éxito en el futuro, ¿no? Ahora, Gaby, has descrito de manera muy sencilla cómo una política pública se puede evaluar. Es decir, si la política pública es cómo lograr que los niños tengan más habilidades de lectura, el instrumento que se utilizó fue cómo, a través de que los padres les lean todas las noches a los niños, pueden incrementar esa capacidad. Y la manera en cómo se evaluó, pues acabas de poner un ejemplo muy claro. Y eso lo quiero enfatizar porque es la manera en cómo de manera muy práctica, muy sencilla, se pueden llevar a cabo evaluaciones para que todos tengamos muy claro cuáles son los resultados que se pueden alcanzar. Y ahí un poco quisiera aterrizarlo en términos de sociedad civil. Siempre se habla de este descontento que tienen los ciudadanos con la aplicación de las políticas, con la aplicación de los recursos. Y siempre los ciudadanos nos preguntamos qué podemos hacer para poder enfrentar ese descontento que tenemos. Una de las respuestas que hoy nos podemos construir a partir de tu conversación es que la sociedad civil, las organizaciones y los ciudadanos pueden empezar a tener este proceso de aprendizaje de cómo poder construir sus propios instrumentos de evaluación para evaluar políticas o programas muy específicos. ¿Qué nos puede decir al respecto, Gaby? Yo creo que la sociedad civil en nuestro país ha resurgido en los últimos 20 años de una manera espectacular, ¿no? Tienes ahorita ejemplos de organizaciones de la sociedad civil que están tomando la información que existe, ¿no? Y la están transformando en instrumentos de evaluación para que los ciudadanos puedan ver efectivamente qué hace su gobierno, ¿no? Y yo creo que esto es fundamental, ¿no? Tenemos que seguir promoviendo esas prácticas, ¿no? Tenemos que seguir promoviendo que desde la sociedad civil nos fijemos en lo que hace el gobierno, pero también desde la sociedad civil, cómo la sociedad civil evalúa lo que hace ella, ¿no? ¿Cómo se autoevalúa? Yo creo que es indispensable, o sea, la nueva etapa, ¿no? En la sociedad civil, ¿no? Ya sea en organizaciones que están vigilando al gobierno, pero ya sea también en organizaciones que están generando intervenciones sociales en sí mismas, que se evalúen a sí mismas, ¿no? Porque el dinero siempre es escaso, ¿no? Y hay que utilizarlo de la mejor manera posible y siempre hay que rendir cuentas. La evaluación creo que lo que nos proporciona mucho genera más información, ¿no? El simple hecho de que tengamos que evaluarnos nos hace mucho más consciente de la información que tenemos que recopilar para saber si estamos hoy en una mejor situación que antes, si hoy las acciones que estamos tomando nos están ayudando para hacer algo, ¿no? Eso es fundamental. Pero también la segunda cosa que hace la evaluación es que fomenta el debate público, ¿no? Si tenemos información de lo que funciona y no funciona, eso hace que nosotros como ciudadanos podemos entablar un debate en lo que hace la sociedad civil y el gobierno, en dónde invertir el dinero que tenemos, ¿no? Ya sea como sociedad civil o como gobierno. Y eso es fundamental. Una sociedad sin debate público rico, de fondo, no sustantivo, pues no avanza, ¿no? Y yo creo que también lo que hace la evaluación es fomentar la rendición de cuentas. Sin evaluación no hay rendición de cuentas posible, ¿no? Ni para la sociedad civil, ni del gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué hiciste con el dinero? No solamente es dame información de lo que hiciste con mi dinero, ¿no? Ya sea como empresario, como director de una fundación o como ciudadano, dime qué hiciste con mi gobierno, con mi dinero. Pero también dime no solamente cuántas despensas, ¿no? Cuántos salones construiste, ¿no? Sino dime efectivamente cuáles fueron los resultados a partir de las acciones que ya me dijiste que hiciste, ¿no? Y para ello es fundamental
tener evaluación, ¿no? Y tener, yo creo que diferentes organizaciones como el CLIR y como otras de la sociedad civil que estamos encauzando y estamos comprometidos con hacer más evaluación. Gaby, tú como responsable de una institución académica, pero también como ciudadana que has participado en muchos proyectos ciudadanos, ¿cómo identificas, cómo visualizas que se pueden construir instrumentos ciudadanos de evaluación y cómo podría ese aprendizaje que hoy tienen ustedes transferirse a las organizaciones ciudadanas? Yo creo que eso es muy importante. Hoy en materia de evaluación, creo que estamos pasando de la evaluación de expertos, ¿no? Que tienen unas bases de información muy impresionantes y unos métodos muy sofisticados, a un tipo de evaluación mucho más participativa, ¿no? Y eso es muy importante porque la evaluación que no se usa, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Su valor es cero. Su valor es cero. Pues ahí tengo la información de casi los salones de clase sí funcionaron o no funcionaron, ¿no? Mi política de disminuir el tamaño de los salones de clase. Pero si no la uso, pues entonces voy a seguir cometiendo los errores de siempre, ¿no? Claro. Entonces, algo fundamental es cómo puedo utilizar la evaluación. Y para hacer que la evaluación se utilice, necesito nuevas herramientas de hacer partícipes a las personas, a los ciudadanos, a la gente que está dentro de las propias intervenciones, que participen en la propia evaluación, en diseñar la evaluación. Como dije hace un momento, para diseñar una evaluación uno tiene que pensar primero en cuál es la pregunta adecuada de la evaluación. Y si no le pregunto a la gente que recibe los beneficios, ¿no?, cuáles son sus preocupaciones, probablemente no vaya a tener una muy buena pregunta de evaluación, ¿no? Entonces, desde ahí desde diseñar cómo y para qué sirve la evaluación, por medio de qué metodologías voy a hacer la evaluación, voy a recabar la información, ¿no? Entonces, los ciudadanos, los involucrados en la evaluación tienen que saber qué tipo de información es necesaria, qué tipo de información es indispensable y necesitamos para desarrollar la evaluación, ¿no? Y los resultados mismos es muy, muy importante que podamos socializarlos y que los propios involucrados, los ciudadanos y los actores que estén dentro de la evaluación sepan qué significan los resultados, ¿no? Y para eso es muy necesario un proceso de aprendizaje sobre y en materia de evaluación, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas más importantes y algo que está clarísimamente en la agenda de la evaluación, tanto en las organizaciones nacionales como muchas organizaciones internacionales que están en la materia hoy. Gaby, México tenemos grandes temas que requieren ser evaluados. Tenemos por una parte el gasto público, y cuando hablamos del gasto público no solamente nos referimos al del gobierno federal, sino también a las participaciones y transferencias que hace el gobierno federal a los gobiernos locales, ya sean gobiernos de estados o gobiernos municipales. Tenemos el proceso de evaluación educativa que hoy ya ha comenzado y que ha tenido tantas opiniones opuestas, por llamarle así. Tenemos la evaluación que siento que todavía está pendiente, que tiene que ser la evaluación a los proyectos de infraestructura que se realizan en nuestro país. ¿Cuál consideras que son los campos en donde la evaluación es más avanzada? Yo creo que en materia de evaluación, la evaluación educativa es uno de los pilares que han construido mucho del contexto teórico y práctico de la evaluación, ¿no? La evaluación comenzó ahí, yo creo, existen ejemplos muy importantes, uno puede buscar evaluación y lo primero que sale, ¿no?, en una búsqueda académica de evaluación son todos los esfuerzos que se han hecho en materia educativa. Pero también es una de las evaluaciones más complejas que existen, ¿no? Porque tiene que ver con asuntos que a veces pueden ser de difícil medición, ¿no? ¿Qué tan bien doy mis clases, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo mido las competencias de los docentes? Eso es un tema que ha sido discutido, seguirá siendo discutido mucho tiempo. Creo que en términos de México fue un gran acierto hacer un instituto autónomo de evaluación. En México, la evaluación del sector social ha sido una evaluación que también ya tiene más de 10 años muy fuerte, ¿no? Pasamos de no medir la pobreza por ahí de los
finales de la década de los 90 a tener una medición, una de las mediciones de pobreza más avanzadas del mundo, la tenemos hoy aquí, y eso también conllevó un proceso en el cual se puso la mira en la evaluación de los programas y las políticas de desarrollo social, ¿no? Entonces ahí